Ahora, muchachos, vamos a entrar al tema de listas arbitrariamente largas. ¿Qué pasa con estas listas? Estas listas tienen, como dicen, arbitrariamente largas. ¿Qué quiere decir arbitrariamente largas? Cualquier tamaño. Puede ser desde tamaño 0, que entra una lista vacía, hasta un tamaño grandísimo, ¿cierto? Y ustedes van a poder procesarlo. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Hasta ahora hemos trabajado con listas con un tamaño dado, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Vamos a diseñar ahora funciones que puedan trabajar con cualquier tamaño de lista, ¿sí? Lastimosamente para eso, ya no sabemos cuántos res hay que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya es una lista de cualquier tamaño, ¿cierto? Anteriormente yo les decía que si usted era una lista de tamaño 5, ¿hasta cuántos res tenían que hacer para obtener el último elemento? 4 res, y pregunto el first de eso y me devuelve el último elemento, ¿cierto? Ya hasta ese punto sabemos hacerlo. Sí, el caso base de las listas es la lista vacía. Si usted encuentra una lista vacía, pues llega hasta el final de la recursión. No hay más. Porque dentro de una lista, ¿qué hay? Un elemento y una lista. Y así sucesivamente. Y eso que esto se va a poner aún más interesante cuando veamos listas que tienen listas por dentro. ¿Sí? ¿Cómo? La recursión ahora ya es por dos lados, porque tiene que procesar la lista que está dentro y tiene que procesar la misma lista, ¿sí? Si una lista tiene listas adentro, ¿cierto? No tiene elementos sino listas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Usted tiene que procesar la lista principal, ¿para qué? Para acceder a los elementos. Y como los elementos son listas, también los tiene que procesar de forma recursiva, ¿cierto? Entonces, pero por ahora, vamos, ese tema viene después. Y eso que los ¿ah? No, en la próxima clase. Por eso. Sí, porque ya viene la próxima. Yo les decía, muchachos, que esto es una montaña rusa. Yo les decía que al principio íbamos a ir tranquilamente. Ya ahorita estamos subiendo aún más y la cúspide se va a ver por al final de mes. ¿Sí? Esto sigue subiendo. La baja es el segundo parcial. ¿Sí? El próximo parcial lo dividimos en 2 clases. No, eso. Supongan ustedes los mismos problemas que les coloqué, pero ahora esas listas son de tamaño arbitrario. Y no solo eso, esas listas pueden contener internamente también listas. ¿Sí? O sea, yo puedo coger exactamente el mismo enunciado, pero en lugar de decirles listas de tamaño 5, ya tamaño arbitrario. ¿Sí? Y de hecho ya hay cosas que más que puedo preguntar. Por ejemplo, encuentre el estudiante que tenga mayor promedio recursivamente. Eso ya hay muchas cosas que yo les puedo ya preguntar a partir de eso. Bueno, muchachos, si yo con first, ¿cierto? Muchachos, que miren lo que preguntan acá adentro. Con first, ¿qué se pregunta? El primero de la lista, ¿cierto? ¿Cómo preguntó por el segundo? Entonces, vamos acá abajo. Vamos acá abajo. Entonces, yo primero pregunto por el first de la lista. ¿Esto qué me devuelve? Si yo pregunto por el segundo, si pregunto por el tercero, del res de lista, que este es el tercero. ¿Cómo pregunto por el cuarto? Un red más. ¿Qué están viendo ahí? ¿Están viendo un llamado recursivo de quién? No, de res. O sea, ¿cómo así que un llamado recursivo de res? Res está llamando muchas veces. Eso es un llamado recursivo. ¿Sí? Entonces, yo necesito de alguna manera, ¿cierto? Este viene siendo el cuarto. Yo necesito de alguna manera saber hasta cuándo yo llamo res. Yo llamo el res exactamente tantas veces
que una operación, un res, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto? El res, en algún momento me va a devolver ¿qué? Empty. Recuerden que si yo pregunto el res del último elemento, ¿cierto? Me va a devolver empty, porque el último elemento va a tener cons, valor y empty. Entonces yo sé que si un res en algún momento me devuelve empty, ¿qué debería hacer? Ya hasta ahí puedo llamar, porque ¿qué pasa si yo intento aplicar firs o res sobre el empty? Va a dar un error, porque la lista ya se acaba allí. Recuerden que la lista es una estructura que internamente está compuesta por sí misma. Compueste un elemento con una lista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Correcto. Yo aplico res tantas veces llegue hasta empty. O sea, yo puedo aplicarlo 10, 100, 1.000.000 de veces, pero paro cuando llegue al empty, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, ¿cierto? Esto ya ustedes lo están haciendo, ¿sí? Estos llamados recursivos, sin saber, ya lo están haciendo. Pero lo están haciendo ¿de qué forma? Manualmente, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos haciendo manualmente? Porque las listas tienen un tamaño determinado, definido, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cómo podemos hacer que una función explore todos los elementos de una lista sin importar su tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Exactamente, la función ahora va a trabajar con el res. Cada llamado trabaja solo con el firs. Cuando yo hago el llamado recursivo, le envío el res y hago la pregunta que si es vacío, pues ya pare ahí, ¿sí? Entonces, muy bien. Efectivamente, por ejemplo, empezamos con este, ¿cierto? Si el primero de la lista, ¿cierto? Es igual esta es la búsqueda de un símbolo en una lista de tamaño arbitrario. Yo puedo preguntar, ¿cierto? Si ahorita esta función toca modificarla porque falta esa condición de parada. ¿Qué pasa si el símbolo no está en la lista? Va a llegar a empty, ¿cierto? Y va a fallar. Entonces, bien, muchachos, él pregunta primero si el firs de la lista es igual al nombre que devuelve. True. Pero él tiene que hacer un llamado recursivo, ¿cierto? Entonces, es buscar símbolo, ¿cierto? ¿Con quién? ¿A quién se le envía? Recuerden que res se va a aplicar tantas veces sea necesario. Entonces, ¿qué pasa aquí? Buscar símbolo con el res de la lista. ¿Por qué con el res? Porque ya ese res le voy a aplicar en el segundo llamado, le voy a aplicar. Miren qué pasa cuando la vuelvo a llamar. ¿Qué pasa ahora acá? Cuando llama a buscar símbolo otra vez con el res. Va a aplicar el firs al res. ¿Quién es ese? El segundo. Si a ese le pregunta el res y le vuelve a aplicar firs, ¿por quién estoy preguntando? Por el tercero, ¿cierto? O sea que digamos que le entra una lista y que tiene un nombre, ¿no? Y si no está, entonces... Sígalo buscando. Y si usted le pone una lista, digamos que ya está estable, o sea, no es que esté definida, sino que ya esté acabada, ¿no? O sea, si le mando empty de una vez. Y no encuentra el nombre. Ese es el problema que hay. Porque en algún momento va a llegar a empty, ¿cierto? Y va a preguntar el res de empty. Va a preguntar firs de empty. Entonces, por esa razón, se debe agregar primeramente la condición de parada. Lo primero que tiene que ir en el diseño de estas funciones es la condición de parada. ¿Cuál es el caso trivial de buscar algo en una lista? Si yo estoy con la lista vacía, pues no está. ¿Sí? Si usted le pregunta, este elemento está en la lista, a la lista vacía, ¿qué devuelve por definición? Falso, no está. La lista vacía no contiene nada. Si yo pregunto por un elemento, ¿cierto? Y llego a la lista vacía, pues simple, no está. ¿Y por qué? Por esa razón devuelve falso. En otro caso pregunta, ¿el primero de la lista es lo que estoy buscando? Si es, ¿qué devuelve? True. En otro caso, si no se cumple eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seguir buscando ¿en dónde? En el resto.
¿Cómo? La segunda condición, sí, claro. EQB sirve para comparar cualquier cosa con cualquier cosa. ¿Ah? Sí, EQB es igual a igual. Es una forma más abreviada de escribirlo. EQB, les confundía este. Sí, bueno, es la costumbre ya. Pero EQB es igual a igual. Es lo mismo. ¿En dónde? No, el FIRST. ¿Estás preguntando por el FIRST? Sí, que el FIRST no debería estar atrás del REST. Y estás preguntando por esta. Sí, exacto. Debería ser buscar símbolo del REST. Lo que pasa es que, bueno, vienen varias cosas. Lo primero, esta función obligatoriamente debe devolver ¿qué? Recuerden que la función siempre va a respetar ¿qué devuelve? Un booleano. Eso hay que arrancar por ahí. La función recursiva en cualquiera de sus llamados debe devolver un booleano, porque si no hay inconsistencias. Y segundo, yo llamo la función, pero le envío es el resto de la lista. ¿Por qué? Porque yo quiero explorar el segundo elemento, pero el segundo elemento, ¿dónde lo encuentro? En el resto. Si no es el segundo elemento, ¿dónde encuentro el tercero? En el resto. ¿Sí? Y así llego hasta empty. Estos son llamados, ¿cierto? ¿Dónde llego hasta empty. Vamos a observar el funcionamiento de esta función. ¿Sí? Entonces, sí, no, igual muchachos, tranquilos que, como les digo, ya aquí es donde fundamentos de programación se vuelve un poco más extraño. ¿Sí? Ya está el primer concepto de abstracción real que les estoy dando. Lo que hemos hecho hasta ahora son funciones básicas que operan datos de tamaño fijo. Pero cuando ya vamos a datos de tamaño arbitrario, que es lo que estoy entrando hoy, ya entra el concepto de abstracción. Usted ya tiene que saber que eso es de cualquier tamaño. Usted ya no lo tiene tan tangible como lo tenía antes. ¿Sí? Bienvenidos al mundo de ingeniería de sistemas. ¿Sí? Nosotros trabajamos en un mundo abstracto de las ideas, como les había dicho al principio. Nosotros somos los ingenieros más raros que hay. ¿Sí? El resto de ingenierías trabaja sobre cosas reales, cosas que pueden tocar. Nosotros no, sobre todo este concepto de abstracción, que estoy introduciéndolos con esto. El primer concepto de abstracción es la recursión. ¿Sí? Este primer concepto de abstracción, ¿qué es la recursión? ¿Qué es abstracción? Es algo que usted tiene en su mente. Usted puede coger algo de la vida real, crearse un modelo mental, ¿cierto? Y poder reproducirlo de alguna manera. En este caso lo reproducimos en un computador. Usted puede tocar esa función, puede saber que está llamándose a sí misma. ¿Eso hay forma de verlo en la vida real? No, solo estamos viendo en un computador y estamos asumiendo de acuerdo a lo que entendemos, ¿sí? Porque otra persona de otra carrera, si no ve esto, va a entender es otra cosa, ¿sí me siguen? Nosotros estamos viendo, no es que esa función se llama a sí misma, pero esa función existe en el mundo real. No, es muy diferente que en electrónico esté conecta un chip con otra cosa, bueno, mete la señal y sale lo que tiene que salir. Eso es algo real, porque usted lo está midiendo, pero aquí nosotros nos lo estamos imaginando. Como el amor de ella, ¿sí? Como dice usted. ¿Sí? Muchachos, pero nosotros somos una de las carreras más cotizadas. De pronto van a ser el nercito que tiene matadas a todas las de la oficina, ¿sí? Bueno, muchachos, entonces vamos a diseñar esto. ¿Qué va primero? Fecha. ¿Qué más? Contrato. Entonces buscar símbolo que recibe. Lista de símbolos y retorna un booleano. Define, buscar, símbolo, recibe una lista y un símbolo. Cons, primera cosa que él tiene que preguntar obligatoriamente. La lista está vacía. Si la lista está vacía, pues no está. Null también sirve para preguntar si está vacío. Sí, usted puede preguntar null, empty o empty, null. Empty, empty. Sí, es lo mismo. No, verdadero. Ya la costumbre. De hecho, EQ, ¿cierto? Sí, miren algo acá. EQ 1, 1, está EQB
igual, ¿cierto? Pues son prácticamente lo mismo. EQ es el más general. De hecho, siendo estrictos, EQ es el más general de todos, ¿sí? Hay unas pequeñas, eso está en la documentación de Dr. Racket, eso está por acá. Hay unas pequeñas diferencias entre ellos, pero para lo que vamos a usar, cualquiera sirve. Nada más que equal es más general, ¿sí? Y creo que aquí está la explicación. EQ, nosotros estamos trabajando sobre, ya les muestro. Muchachos, nosotros estamos hablando sobre Racket base. Entonces, muchachos, está EQ, pero miren esto, está UQB, ¿cierto? Está equal, ¿lo ven? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Hay unas diferencias entre ellos, pero para lo que nosotros vamos a hacer, muchachos, para lo que nosotros vamos a hacer, es más que suficiente cualquiera, ¿sí? EQ, ¿cierto? Compara dos valores, ¿cierto? De esta forma, bueno, compara imperativos de, bla, bla, bla. Mire, EQ evalúa rápidamente y este equal es trabajado sobre una técnica hatching. Bueno, en otras palabras, hacen lo mismo pero trabajan por debajo de forma. No me voy a entrar en esto de hatching porque todavía no es el momento de que... Eso quizás cuando ya vean FADA lo entenderán un poco más. Si eso tiene que ver es cómo las variables están ubicadas en memoria y todas esas cosas. Pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es que eso compara, muchachos, lo que nos interesa es que compara dos elementos, para de contar. EQ es el más general, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que saber hasta ahora. Bueno, en cualquier momento pueden usar EQ, equal o EQB, cualquiera. Lo que pasa es que ya cuando usted vea en temas más avanzados, por ejemplo aquí se pueden construir objetos. Entonces, por ejemplo, EQ puede comparar dos objetos, pero equal no va a estar en la capacidad, ¿ya? Pero eso no lo vamos a hacer aquí. O sea, cualquier cosa que usted haga en este curso, cualquiera de los tres sirve, ¿sí? ¿Listo? Realmente eso no, o sea, para lo que ven aquí no va a pasar mayor problema, ¿sí? Bien, muchachos, si la lista es vacía, ¿qué pasa? Falso. Sí, vamos a utilizar el símbolo igual pregunta. Si el símbolo es igual al first de la lista, ¿qué devuelvo? True. En otro caso, ¿qué hago? Else, ¿cierto? Buscar símbolo del rest de quién? Símbolo. Aquí es donde está la recursión, muchachos. Observen, el llamado recursivo, hay una variable que nos hace llegar al caso base. Si usted le saca res muchas veces a una lista, ¿cuándo va a parar? Cuando el empty, eso va a llegar a un momento que sea empty. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a probar con las siguientes. Check spec, ¿cierto? Buscar símbolo, ¿cierto? ¿De quién? Vamos a hacer un cons de A, cons B, cons C, cons D, empty, y ¿qué vamos a buscar ahí? AB. Falta un paréntesis acá. AB. Ah, no, verdad que buscar símbolo va adentro, esto va acá y esto devolver true. ¿Sí? Porque está. Entonces, bien, muchachos, vamos a probarlo con el stipper. Vamos a probarlo con el stipper. Entonces, observemos y miren lo que va pasando en cada llamado. Esperen que está cargando. Ahí está. Este es el primer llamado. ¿Lo ven aquí? Vamos a ejecutarlo. Entonces él empieza a preguntar. ¿Esa lista está vacía? No. ¿Quién es el first de la lista? Entonces vamos a entrar. First A. Entonces compara B con A. ¿Qué pasa ahí? Falso. Y en otro caso, ¿a quién va a llamar? A buscar símbolo con quién? Con el res. ¿Y quién es el res de esa lista? ¿Quién es el res de esto?
cons B, cons C, cons D, empty. ¿Sí? Ese es el res. Entonces, ahora vuelve a hacer la misma pregunta, ¿cierto? Pero ahora ¿con quién está trabajando? Con esto. Comillita, abre paréntesis y cierra paréntesis, es equivalente a empty. ¿Listo? Por si tenían la duda. O sea, esto, comillita, cierra que abre, empty, son exactamente lo mismo, ¿vale? Por si acaso estaban enredados con eso. Entonces sigo. Ahí que esta condición, ¿cómo nos va a dar? ¿Eso es nulo? Falso. Y ahora B es igual, ¿cierto? Miren acá, ¿cuál es el first de esta lista? B, ¿no? Entonces, B es igual a B, por lo tanto es true. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Él va explorando la lista haciendo res, hasta que encuentra lo que está buscando o llega a dónde? A empty. Este es un caso análogo. Busquemos, ¿cierto? En vez de BH, ¿qué debería devolver? False. Y observen lo que pasa con la recursión esta vez. Entonces vamos de nuevo, ¿cierto? Él empieza a verificar de nuevo, ¿cierto? Miren que hace el llamado recursivo ahora con cons B, cons C, cons D. Y él sigue. Verifica acá. ¿Y ahora con quién lo hace? ¿Quién es el res del res? ¿Quién es el res del res? Sería cons C, cons D, empty. Aquí está. Y miren lo que va pasando. ¿Y quién es el res? Bueno, falso. ¿Quién es el res de cons C, cons D? Cons D. ¿Sí? Vale. Y ahora, no lo va a encontrar acá. Entonces, muchachos, ¿quién es el res de cons D, empty? Empty. Envía la lista vacía. Recuerden que eso es equivalente a empty. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque aquí dio verdadero. Porque está vacío. Y devuelve falso. El CSP compara falso con falso y pues va a decir que sí. Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas hasta allí? Miren cómo se van explorando las listas. ¿Cómo? El CSP compara un valor con otro valor. Entonces, como él devolvió falso, CSP esperaba falso. Entonces lo que hace es compararlos. Eso es todo lo que él hace. O sea, CheckSpec, ¿qué hace? Usted mete una entrada y un valor esperado. Tienen que ser iguales. Eso es todo lo que él hace. Lo principal de aquí es cómo él va recorriendo sucesivamente ¿qué? Exactamente, cómo va recorriendo sucesivamente la lista. ¿Tiene preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? ¿Comentarios? ¿Comentarios nulos? Ah, sí, pero ahora, porque hay descanso. Dígame. Ah, eso estoy a punto de entrar. Sí, pero así se define la forma, eso se llama la forma abreviada. Desde la lista. Sí, pero para eso necesitas cambiarte a estudiante intermedio o a estudiante principiante con abreviatura de listas. O sea, acá. O sea, con abreviaciones. Sí, cuando ya estamos a punto de llegar a intermedio. Intermedios que vamos a utilizar en vez de cons, list, porque usted ya entiende ahí que eso realmente es una abreviación de cons. Es que si yo entro a list de una, usted no va a entender que dentro de una lista está en las otras listas. Sí, ya después nos cambiamos a list, que es mucho más cómodo. ¿Sí? Es mil veces más cómodo hacer listas así. Entonces, bien muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno muchachones, entonces